Seguimos con La Trastienda con Erwin Pérez. Por Latinísima, aquí hablamos todos. Bueno, ¿cómo les va? Seguimos aquí una vez más en este ciclo La Trastienda, donde, bueno, como periodista al fin me encanta contar historias, y si son historias especiales, mejor. Y bueno, así que mi invitada de hoy tiene mucho que contar, tiene una vida llena de aristas, de triunfos, derrotas, es cubana, vive en Miami desde hace varios años. Y bueno, es una empresaria muy exitosa, se llama Leidiana Hernández. ¿Cómo estás? Gracias, Edwin. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Un placer estar acá contigo esta tarde. Buenísimo. ¿Qué piensas? ¿Sientes que tu historia de vida es distinta? Siento que mi historia de vida puede ser la historia de cualquiera. Cualquier persona se puede identificar, porque creo que cada persona que emigra tiene una historia. Trae un libro debajo del brazo y yo no soy la excepción. No me creo especial, no me creo diferente, pero sí, yo digo, soy parte de alguien, de un grupo de personas que en un momento de la vida tomó una decisión, decidió cambiar su vida. Pero no todo el mundo, no todos los que hemos emigrado vinimos en una balsa y cruzamos el océano. Sí. Yo lo digo orgullosamente. Me comentaba si tenía pena que me dijeran balsera, para nada. Para mí es un placer. Y también digo que después de ser madre ha sido una de las mayores experiencias. La adrenalina que se vive cuando ves que vas alejando, que ya vas dejando tu país, que se va viendo como el faro, te vas alejando. Y yo digo, en la mente de cada inmigrante siempre se queda ¿cuándo volveré? Y eso es lo único que yo recuerdo que yo tenía en mi mente cuando ya el mar se me iba quedando y ya ibas alejando la tierra. Y entonces decía, ¿cuándo volveré? Podemos situar un poco en el tiempo. Quiero decir que estamos ya terminando el mes de mayo del 2025. Estamos aquí en el corazón de la ciudad de Miami. Y esto que tiene que ver con esto que me dice es salir de Cuba. Esto pasó hace más de 15 años. Te hago preguntas cortas para que me cuentes ese relato, porque hay mucho para hablar contigo. Sí, salí de Cuba en el 2008. ¿Por qué? ¿Por qué tenías ganas de salir? ¿Se puede decir la palabra escapar? Sí, ¿Te gusta? Sí. Todos los cubanos, la verdad, por generación, por décadas, estamos escapando, y estamos escapando definitivamente de un sistema fallido y de un sistema que no funciona. A veces conozco personas y dicen, pero yo no tengo un caso para hacer un asilo. Y yo me pongo a pensar y digo, miremos en la historia y miremos cómo está Cuba hoy. Señor, todo lo que pasa en Cuba es producto de un sistema fallido, es producto de un sistema que no funciona. Y entonces, usted sí tiene causa para hacer un asilo, porque usted si piensa diferente, usted va a ir detenido. Si usted piensa diferente, usted va a ser arrestado. Entonces, ¿por qué? Yo creo que también el cubano tenemos que aprender, cuando emigramos, tenemos que dejar a Cuba por un tiempo, olvidarnos de Cuba, porque tenemos que ser capaces de enfrentar y adaptarnos y conocer y aprender en esta nueva vida que queremos buscar. ¿Y en Cuba de qué parte eras? Soy de Pinar del Río, orgullosamente de un pueblito muy pequeño que pertenece a Consolación del Sur. Se llama Herradura, lo digo siempre, y lo digo con orgullo doble, porque de ahí es Willy Chirino. Entonces, siempre lo digo con mucho orgullo. Cuando te escapaste, cuando saliste de Cuba, ¿vivías ahí todavía? Sí. Yo viví toda mi vida en Pinar del Río, soy de... Pinar del Río. Eso está cerca de La Habana, no tan lejos, ¿no? Sí, ¿Cuántos está kilómetros? como a 2 horas. Como 60 kilómetros, 100 kilómetros. Más, 100 y tantos kilómetros, más, pero yo soy de esas niñas que vengo de una familia muy humilde, muy humilde. Mi papá trabajaba en los ferrocarriles, mi mamá ama de casa, y yo siempre digo que yo fui una niña más inquieta. Mi mamá es todo ahí como que mi papá, todo lo que mi papá dice está bien, pero yo no. Entonces yo digo que yo salí a mis tías por parte de mi papá. Que son mujeres más activas, que les gusta estar siempre, como yo digo, y predominar y ser la fuerte de la casa. ¿Por qué a veces me toca hablar con mi trabajo de periodista o en el mundo del periodismo, hablar con cubanos, ¿no? que han salido de Cuba? Y entonces hay épocas en las que me dicen que todos salieron, que vivieron en La Habana.
Sí. Es gente de provincia, del interior que vivieron en La Habana, pero últimamente me ha tocado varias personas que eran del interior o de provincia, como se dice en Argentina, y se quedaban ahí. ¿A ti no te daban ganas de irte a vivir en La Habana? Estamos todavía en el capítulo en la etapa tuya en Cuba, ¿no? Sí, definitivamente, pero nunca tuve la posibilidad. Le decía, ¿qué hacías allá? Bueno, empecé a hacer, yo digo que como joven al fin pasas por muchas inexperiencias en la vida, no sabes qué quieres hacer, no tienes oportunidades, porque una de las cosas, no sé si le había comentado antes, en las cuales yo traté de hacer en Cuba, yo quise ser modelo, yo quería ser modelo, estaba yo en el preuniversitario, Luis Bocout Díaz se llamaba, y vinieron, hicieron unas convocatorias y yo quedé fascinada, a mí eso me encantaba, me llevaron a ser modelo de la Casa de la Cultura de Consolación del Sur, y yo feliz, pero era tanto trabajo para mis papás, tenían que ir como 10 millas, 10 millas sí puede ser, o un poco más, en bicicleta, a llevarme a mí a esos eventos, de Herradura Consolación del Sur, llevarme a mí a esos eventos, y lo que más llegué fue a Pinar del Río, porque era muy difícil. ¿Qué año muy sería difícil. eso más o menos? Estamos hablando, yo terminé el PRES en el 2000, estaríamos hablando del 99, y en el 99 pues tocó también vivir todo lo que fue Elian, fue justo con mi graduación de 12 grado, todo lo que pasó con Elian. Entonces, pues todo estaba volcado en la política. Entonces estamos en el año 99 más o menos, sí. El tema del caso de Elian es del niño que vino con la mamá en balsa, la madre murió y el chico sobrevivió, vino a Miami, y después tuvieron que devolverlo a Cuba. Eso es lo que es el caso de Elian, ¿no? Sí. Ok, estamos en el año 99. Finalmente, ¿qué año llegaste aquí? 2008, finales del 2008. Entre medio, terminaste el pre, como dicen ustedes, high school. Sí. ¿Qué hacías en esos años, principio de los 2000? Cuando terminé el high school, definitivamente decidí no estudiar nada, no había nada que yo quería estudiar en ese momento. Creo que la juventud es algo que nos cobra factura. Nos cobra factura porque cuando somos jóvenes y no tenemos menos responsabilidades, no queremos estudiar. Entonces, cuando ya llega la edad de la madurez, es cuando dices, wow, ¿por qué no lo hice? Y eso lo veo hoy con mi hijo que tiene 22 años, entonces yo tengo que estar empujándolo para que él haga las cosas. Pero así fui yo. ¿No estudiaste mucho en esa época? No, sí. Ya recién en el 2003 tuve a mi niño. Me casé con el padre de mis hijos, muy jovencita, tenía 18 años cuando ya lo conocí, terminando 12 grados. Y ya en el 2003 nace mi hijo mayor, tiene 22 años. Okay. Entonces, pues me quedé ahí en la casa. Pero cuando ya el niño tenía como 2 años, yo dije, yo no quiero estar en la casa. Esto no es lo que yo quiero para mí. Tengo un niño, sí, pero creo que todavía hay cosas que yo puedo hacer. Algo que no comenté ahí en ese medio, yo termino y por amistades en común entro en Formatur, la escuela de turismo. Okay. No porque lo agarré por la escuela, porque eso no es una carrera que se da por la escuela. Turismo en Cuba es algo estudiarles completamente aparte, pero por relaciones, como funciona Cuba, del esposo de una prima, llego a la escuela de turismo. Pero el turismo en ese tiempo estaba atravesando, creo que una de las mayores crisis en Cuba. Muy desagradable. Me querían enviar a Aguas Claras y ya le dije, pues no voy a seguir Aguas Claras. Todo el que es de Pinar del Río sabe que por los años 2000, 2002 estaba completamente en destrucción. Entonces, pues yo dije, no, me fui a la casa nuevamente. Y entonces, ¿alguna vez? Porque es que contigo, por eso te quería invitar, porque eres una gran conversadora y tienes mucho que contar. Entonces, despiertas la curiosidad, vas abriendo como puertitas. Uno te ve esa imagen tan linda, tan regia, linda imagen e inteligente. Pero fuerte. Espabilada, dicen los cubanos, ¿no? Sí. Espabilada, como inteligente. Entonces, te quiero preguntar algo. En esos años, ¿la prostitución rozaba en la zona de Pinar del Río? Porque uno siempre piensa como asocia el tema de la prostitución con La Habana. Sí. De alguna manera, no sé, ¿te tocó ese tema? Sí. ¿Te hicieron ofrecimientos? No me tocó el tema directamente a mí, pero sí, a ver, en esos años yo conozco el padre de mis hijos y el padre de mis hijos no vivía en Cuba. El padre de mis hijos vivía acá en Estados Unidos. Okay. Yo tenía 18 años. ¿Él fue de visita? Él fue de visita, pero lo conozco por una prima en común. Okay. Me lo presentan, nos conocimos y toda la vida le voy a estar agradecida porque gracias a él yo estoy en este país. A pesar de que hoy no tenemos las mejores relaciones, toda la vida yo le voy a agradecer, número uno, mis 2 hijos, 17 años de matrimonio y mis 2 hijos que
que están ahí, que son mi vida, que son mi razón de ser. Y estar yo en los Estados Unidos, porque si no tenía ni tía, ni primo, ni familiar que me reclamara. Yo no tenía nadie en los Estados Unidos, yo soy la primera de mi familia que emigró. ¿Tienes hermanos? Tengo un medio hermano por parte de mi papá. Del matrimonio de mis papás, sí soy única hija. Y tú hiciste, antes de venir en el año 2008 en Balsa, hiciste un intento de venir. ¿En qué año fue eso? Fue en el mismo 2008, pero a principio. En el mismo 2008. ¿Y ya tenías a los dos niños? No, tenía solo a Carlos, el mayor. La niña nace en Estados Unidos. No sé por qué no te imagino llorando, de lágrimas fácil. Sí, ¿Cómo sí fue lo soy, eso? Sí lo soy. Creo que la decisión de tomar cuando tomé la decisión de dejar a mi hijo, yo las primeras veces que salí a irme, salí con mi hijo. Y una de esas fue el 6 de septiembre, fue la última, el mismo día de mi cumpleaños, de 2008. Okay. ¿El cumpleaños de quién? Mío. Okay. Aún que era mi cumpleaños, yo recuerdo que ese día, cuando yo regresé a la casa con el niño, pasamos mal tiempo, me detuvieron, pasaron muchas cosas. Mi mamá me dijo, yo sé que eres mayor de edad y yo no voy a impedir. Cuando hiciste el primer intento? No, ese fue uno de el último intento con el niño. ¿Hubo más de un intento? En realidad fueron 5 intentos. Sí, 5 intentos. Increíble. ¿Y el primero, todo fue en el 2008? Todo fue en el 2008. Entre abril y septiembre de 2008 que llegué a los Estados Unidos. Ok. ¿Y sufriste mucho en esos momentos o en momentos límites uno se hace una coraza y dice, tengo que hacer lo que tengo que hacer? Sí. Yo creo que hay cosas para las cuales la vida no nos prepara, simplemente nos los pone enfrente y te toca seguir. Y eso fue una decisión difícil, pero tenía que hacerla. Ok. Sí. Y entonces la otra pregunta que me surge con esta historia espeluznante, pero que lamentablemente es tan común y que uno ha escuchado tanto aquí en Miami, yo llevo casi 3 décadas viviendo aquí, hablando con ustedes los cubanos, la otra palabra que, además de lo que implica el dolor o el sufrimiento, es la palabra miedo. Sí. El primer miedo, como le decía al principio, es pensar cuándo volveré, porque dejas todo. Dejas tu cultura, dejas tu país, Ok, dejas ¿y el tu segundo familia, miedo cuál es? Y el segundo miedo como es a no tiburón? volverlos a ver. En ese momento no piensas en ti. No piensas en ti. ¿En qué piensas momento? en no volver a verlos a ellos. ¿A qué le llamas ese momento? Cuando estás en el mar, nosotros estuvimos... No, pero antes. Me interesa previo, antes de... Antes de salir. Sí. Antes de salir creo que no le daba importancia. A veces lo tomaba como un miedo. A veces creí que eso nunca se me iba a dar. Okay. Como ya tuve 4 previos intentos fallidos de salir. Y pensé ya que eso era un juego. Y el último día, el día que me fui, el 17 de septiembre, no me despedí de nadie. Eso es un dolor que guardo porque ahí fue donde viene la parte de la historia de mi abuela. Que no la volví a ver. ¿Y la balsa era una balsa? Era una lancha. Era una lancha, ok. Yo salí por donde mismo yo soy. Creo que fue la playa de mi infancia, que se llamaba Boca de San Diego. Todos los consolareños sabemos dónde está la Boca de San Diego. Es la playa de todos. Y por ahí mismo yo salí. ¿Hay alguna canción que te haga acordar a eso? Sí. Yo estuve 10 años sin ir a Cuba. Ok. Cuba me negó la entrada por 10 años. Bueno, por 10 años no me la negó por siempre, cuando ya yo cumplía justo 10 años acá en Estados Unidos, quitan la habilitación, un permiso que tenías que pedir para entrar. Y fue cuando yo regresé por primera vez a Cuba. Y... Te pregunté si alguna canción, algo que a veces hay algo que escucho una canción y me recuerdo a mi mamá, a mi papá que han fallecido. Definitivamente. ¿Cuál es? Esos 10 años fueron completamente escuchando la música de Celia Cruz. ¿Sí? Sí, de Willy Chirino, Ya viene llegando, porque son canciones que definitivamente nos identifican mucho a nosotros. ¿Esas las escuchabas? Yo viviré de Celia Cruz, es algo que todavía la pongo, y ya fui a Cuba, ya mi punto de vista hacia Cuba cambió, pero todavía yo escucho esa canción y esas me emociona. Canciones de Willy, de Celia. ¿Has conocido a Willy Chirino? Tuve la oportunidad en un trabajo que trabajaba para un centro médico muy conocido, y una de las fiestas que se hace de fin de año, el invitado fue Willy Chirino, y por supuesto yo no podía quedarme sin la foto. ¿Lo saludaste? Sí. Y elige una canción. Quizás ni sabe quién soy yo. Elige una canción. ¿De Willy Chirino? No, estoy imaginando así como una película basada en tu vida, una serie. ¿Y cuál sería esa canción que uno ha visto películas parecidas, ¿no? Que te vas alejando de la costa de Cuba
¿Y en la película cuál canción sonaría? En mi opinión, es una canción quizás muy actual, pero que también identifica mucho a nosotros los cubanos, y es Yo Volveré. Yo volveré y porque un día volví, en nombre de Dios. ¿Cuál es Yo Volveré? Yo Volveré es un cantante más conocido, es el único que es más reciente. Es, digamos, la música más común en los barrios de Cuba es la música de reparto. De reparto. Y entonces, ¿Qué, Bebecito? No, se llama El Único. Wow, me estoy enterando. Yo Volveré. Ahora. Esa canción, la verdad que a estos tiempos actuales tiene mucho sentimiento y mucha nostalgia. Eso es algo bien importante. Yo soy orgullosamente ciudadana americana, pero yo consumo y me gusta la música de mi país. Porque algo que nunca va a cambiar, y es que yo soy orgullosamente cubana, 100% pinareña, y en mi casa se escucha la música moderna. A veces ves conflictos o algo en las redes, pero al final yo trato de mantener eso aparte y yo disfrutar la música porque es mi país, y es también rescatar un poquito de lo bueno que hacen los artistas cubanos. ¿Sientes que todos los cubanos son hermanos, los que viven allá y los de afuera, o no lo ves tan así? No lo veo tan así. Desafortunadamente creo que eso es algo que quisiera que existiera una unión más entre los cubanos. Definitivamente admiro todo el proceso que están pasando los venezolanos y cómo ellos se han unido en una sola voz para hablar sobre Venezuela. Los cubanos no estamos así. Y yo quisiera sí que eso un día llegara. Yo a veces digo y comento, y como le decía ahorita, yo soy republicana, me inclino por las ideas del Partido Republicano, pero no puedo estar de acuerdo ni puedo decir que el Partido Republicano todo lo hace bien, porque entonces ya yo me convierto en un fan y yo no quiero ser fanática, yo quiero ser objetiva. Está bien, está articulada y me gusta la respuesta, pero no sé si respondiste directamente. Sí. ¿Sientes así como todos los cubanos son mis hermanos y otros, hay algunos que están más equivocados y otros no? ¿O tú dices, hay una gente que no tiene nada que ver conmigo? Todos los cubanos, en mi criterio, lo que yo pienso es que todos los cubanos somos hermanos. Y todos, a pesar de que pensemos diferentes, sufrimos el mismo mal, y ese mal se llama el gobierno que está en Cuba. Todos lo manifestamos de diferentes formas y eso nos ha separado. Porque no podemos respetarnos, no nos estamos respetando el uno al otro y el criterio diferente. Leidiana, quería hablar un poquito ahora sobre... también obviamente sobre el presente y las cosas que has hecho tan lindas, ¿no? En tu carrera y todo, pero quiero seguir con un poco más con este tema. En esta travesía que hiciste por el mar para escapándote de Cuba, la palabra muerte no recuerdas, me dijiste que no tenías tanto miedo. No piensas en eso, pero no se piensa en los eso. que venían varias personas más contigo, ¿les pasaba lo mismo? Eso es lo que quiero saber. No, ¿O eres tú que eres así? Hubo personas que sí se pusieron mal, ¿Qué hacían? Personas que se sintieron mal, mareados, vomitaron, personas que no se podían mover. Pero miedo, porque una cosa es marearse, algo orgánico. Yo tuve... ¿Nadie sintió miedo? Si voy a decir que no tuve miedo, voy a mentir. Sí sientes miedo, pero no te das cuenta o no lo manifiestas porque ahí estás luchando por tu supervivencia. Es como cuando hay una turbulencia en el avión y no piensas demasiado. Exacto. Y estuviste... Yo me senté en mi esquina al lado del motor y ahí yo veía la lancha de guardafrontera de Cuba, nos salió saliendo de Cuba porque... Algo que mencionar aquí, yo salgo de Cuba cuando pasan dos ciclones que destruyeron todo Pinar de Ríos, entraron por los palacios. Fue el Gustav y el Ay. Yo salí 3 días después de esos dos ciclones que destruyeron Pinar de Ríos en el 2008. No llegamos a tiempo y entonces estaban todos los árboles en el piso, el mar lleno todo de agua. ¿Te fuiste? Sí. Y entonces llegamos tarde a donde tenía el punto de recogida de la lancha. Entonces... La lancha guardafrontera de Cuba ya nos estaba siguiendo. Entonces, tuvimos que hacerlo todo muy rápido, correr y nosotros... ¿Para llegar a aguas internacionales? Sí. No, una emoción súper fuerte es cuando ya te dice, que te llaman al teléfono y te dicen, agua al pecho que estamos llegando. Y que tú sientes por primera vez ese sonido de una lancha que nunca lo habías escuchado. Nosotros los cubanos llegamos a los Estados Unidos con los ojos cerrados. Venimos en cero. No tenemos cultura... de economía, de política, de negocios, de nada. Nosotros llegamos acá en blanco y cuando tú sientes por primera vez esa emoción y dices, esto es real. ¿Puedes decirla más lentamente la frase como es?
¿Cuál? La que dijiste que es como que una señal de que ya están seguros. Sí, ¿Cuál es la frase? La frase que yo siempre digo es que esa adrenalina no tiene comparación con nada. Cuando ya tú sientes que dice agua al pecho, que estamos llegando y ya tú ves toda esa emoción. ¿Quién la decía esa? ¿El encargado? Sí, las personas que venían a recogernos. Y era la primera vez también que escuchaba hablar un mexicano, porque eran mexicanos. Entonces, todo eso para nosotros era nuevo. Era divertido. Lo veíamos como una diversión. Y eso... Pero entonces a veces cuando se habla de balseros no todos vienen en balsa como en el 94. No. Son lanchas que se paga. Exacto. Y alguien te trae. Exacto. ¿Eso no es ilegal en Estados Unidos? ¿No es perseguido a veces? Sí, a los que se O en dedican a eso. Te pregunto porque quizás en esa época Sí. no. No, a los que se dedican a eso me imagino que sí, pero yo no vine para Estados Unidos. A mí me llevaron para México. Ok, y después entraste. A mí me llevaron para México. Y de México entonces me entregué en la frontera. Bueno, me parece... Días después. Me parece justo... Yo odio esos entrevistadores que dicen que soy fan de los entrevistadores también de YouTube y de los podcasts, ¿no? Pero cuando dicen, vamos, hay que hacer un segundo programa. Sí. No, vamos a preguntar ahora, aunque sí me gustaría volver a hablar, pero porque hay mucho. Sí. Pero me parece justo también remarcar... estamos remarcando algo bonito de tu vida, tu valentía, con tu juventud, de tu belleza, igualmente arriesgarte a esa travesía teniendo un niño allá y todo, pero también me parece destacable lo que has hecho después, que te fuiste preparando, superando, y has tenido un avance extraordinario realmente como inmigrante. Casi todos vamos progresando de una u otra manera, pero tú te has convertido en empresaria, en notaria, has llegado a puestos gerenciales. Tenemos 5 o 6 minutos, hablemos un poco de eso. ¿Hubo un momento, un quiebre desde que llegaste y dijiste, voy a seguir este camino, tengo que hacer estas 2 o 3 cosas? ¿O fue de a poco? Fue de a poco y hay personas que nacen una sola vez en la vida, hay quien nace 2 veces en la vida. Yo he nacido 3 veces en la vida. Cuando nací, el día que llegué a los Estados Unidos y el día que me divorcié. Yo era una muchacha con nada que ver con la que ves hoy. Yo era sumisa, como todas las decisiones eran las que decía el esposo. Eras una guajira. Exacto. ¿Y entonces? Y es cuando me divorcié, recuerdo me divorcié con un salario de $11.50 la hora. Y por eso yo le digo a todo el mundo que uno no puede tener miedo. Y cuando estás en una relación que ya no va para más, hay que alejarse. Y no mires a las consecuencias, a las circunstancias que que estés atravesando, hazlo. Y yo tenía un salario de $11.50 la hora en ese momento. ¿En qué año? Eso fue 2014, 2015, por ahí. Quizás un poquito más. Y entonces yo tomé esa decisión, me divorcié, vivía con una renta de $2,000, mi mamá y mi papá recién llegados, mis niños chiquitos. Y dije, no, lo voy a hacer. Hablé con la señora, recién me había acabado de mudar a esa renta y le dije, mira, me estoy divorciando, yo no puedo pagar esta renta. Me dice, le voy a vivir el fondo y me tengo que ir. Entonces así fue. La señora me ayudó. Llegaste, un año clave fue el 2008 en que llegaste, pero el 2014, o sea, el 2014 yo entro en la Colonia Medical Center y yo me divorcio exactamente en el 2017. Fue. 2017. No, pero a mí me interesa como también como dar como un consejo, ¿no? Como un ejemplo, un testimonio. Sí. ¿Qué decisión tomaste como para empezar a evolucionar y surgir y llegar a ser de cajera de supermercado, a ser gerente, a empresaria de camiones? La necesidad. Hubo la necesidad, pero además de la necesidad dijiste, voy a ser más disciplinada, voy a dormir 5 horas. Cosas prácticas que uno pueda poner en práctica. Hay cosas que uno puede poner en práctica, pero sobre todo las cosas siendo muy objetivos en la vida. Y la necesidad para mí fue algo muy importante. Yo había entrado a trabajar a este centro médico y en ese mismo tiempo que yo me divorcio, me proponen un cambio de lo que yo estaba haciendo, que era una trabajadora social, me proponen el departamento de marketing. El administrador, que era mi administrador en ese tiempo, me dice, pero tú no sabes vender. Dígole, pero necesito el dinero. Me aumentaban el salario, me pagaban comisiones. Y yo orgullosamente pues tengo un récord en la colonia de ser uno de las que más pacientes trajo a la colonia y que hoy todavía me llaman, me saludan y se alegran de mi bienestar. Eso creo que cambia muchas cosas.
O sea que tiene más mérito porque esta evolución y este triunfo de alguna manera social que has tenido se aceleró en realidad, tomó forma en los últimos 8 años, 7 años. Al yo entrar a este trabajo... O sea, el me dolor educó. y el sufrimiento de la separación o Ya tenía el todo el quiebre mundo acá. ese. Ujú. En pleno Qué 2017 increíble, ¿no? ya yo tenía todo el mundo acá. Cómo de algo negativo se puede... Sí, mis papás llegaron justamente en el 16. En el 2016 yo traje a mis papás. ¿Y qué como ya vamos terminando la entrevista, qué te gusta hacer en la vida? Como te veo siempre muy trabajadora y muy prolija, muy disciplinada, ¿cuáles son tus hobbies, tus placeres, en lo que te gastan los chavos que te ganas, así los que sobran? Hoy, digamos? como buena mujer en el mall. Ok, en el mall. Como buena mujer en el mall, pero no. Yo creo que la vida No, tiene es buena etapas. respuesta también eso. La vida tiene etapas y, bueno, en el 2017 yo me casé con mi esposo, juntos hemos creado, con mi esposo ahora, hemos creado un proyecto de vida muy diferente, nos apoyamos, tenemos todo lo que es la parte de camiones, de mecánica de camiones que él hace, yo lo apoyo a él me apoya a mí y eso es para que vea lo importante de la vida. Mi esposo y yo no pensamos igual. Él tiene su idea, yo tengo la mía, Ajá. pero lo importante ¿Cuál es es que la nos clave? respetamos y que nos apoyamos. Y eso es lo que yo quisiera, no solo que funcione en una relación de matrimonio, sino entre comunidades enteras y lograr eso un día entre los cubanos. Yo quisiera ser parte de ese cambio y ver a los cubanos más unidos. Sí, y aparte, como siempre te digo, yo te veo a ti como política, como Sí, alcaldesa. me encanta el tema de la política. Definitivamente no hay un cubano que esté despegado de la política. Quizás no lo decimos porque tenemos todavía... Alguien me comentó el otro día en las redes sociales que como viviendo en los Estados Unidos tenías miedo, porque yo decía que tenía miedo a hablar. A veces sí te da miedo hablar porque no importa si nuestro criterio es el mismo, si tenemos el mismo objetivo en común, empezamos a criticarnos. Y eso es lo que yo quisiera, pues, marcar una diferencia entre los cubanos. Lidiana, como para terminar, ahora sí, queda 1 minuto y pico, tenemos el reloj ahí que es implacable. Marcando todo el Que tiempo. tú tienes mucho trato con gente, Sí. en distintas maneras y en los trabajos que hiciste. ¿Cómo ves a la gente en general? A veces parece en los medios decimos, está todo mal, el mundo está pata para arriba, la gente está enojada. En general, ¿cómo la gente es buena, es amable, no es...? Sí. Cortito. Yo creo que hay algo importante. Todos aquí tenemos muchas responsabilidades y tenemos muchos biles. Y cuando no nos alcanza para llegar a fin de mes, yo digo, la humanidad sí, el ser humano, si la economía está en crisis, si vemos a un gobierno que a veces no está tomando pues quizás las mejores decisiones, sí también la población se asusta, porque dependemos de eso. Entonces, queremos armonía, queremos estar juntos y queremos pues que todo fluya, que no haya disputa y que nos respetemos sobre todas las cosas el criterio diferente. Y la posibilidad de poder conversar y de tener una conversación amena, no porque piensas de una forma diferente a la mía, yo voy a cambiar la mía. Pero sí quizás tiene algo que aportarle a mi opinión, a mi criterio y también algo que cambiar. ¿Cómo se llamaban los huracanes que dijiste que...? El Gustav y el Ai. El Gustav. Sí. Debería haber un huracán que se llame Leidiana también. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, por esta gracias charla. Edwin. Un placer. Bueno, espero que hayan disfrutado esta conversación con Leidiana Hernández, que yo vaticino que va a ser una gran personalidad, más todavía aquí social y política en Miami. Gracias.